Hola, este vídeo es para que todo el mundo sepa qué se pretende con los resultados que os han salido en el formulario. Bien, hemos estado practicando los tres tipos de variables de estadística previamente a comenzar la situación de aprendizaje y hemos hablado de tres tipos de variables: la variable cuantitativa discreta, la variable cualitativa y la variable cuantitativa continua. Por este orden lo hemos ido haciendo en clase. Claro, evidentemente, si vosotros hacéis la pregunta de qué país eran tus familiares, por lo tanto, la respuesta es una palabra y se trata de una variable cualitativa. Vale, entonces en vuestra hoja de cálculo o como respuesta al formulario vosotros tendréis cuántas personas proceden de ese país. Vale, entonces, ¿qué tenemos que ir añadiendo? Lo que hemos visto en estadística. Esta columna será la FI. ¿Qué más teníamos que añadir? La F mayúscula I. ¿Cómo sacamos la F mayúscula I? La F mayúscula I la sacábamos sumando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, cada vez que queremos poner una fórmula escribimos un igual y en este caso solo tengo un valor, pues marco esta casilla. ¿Por qué? Porque así yo, si me equivoco o si tengo que rectificar datos, los podré rectificar y la base de datos me va a quedar preparada. En esta casilla no me sirve porque ahora lo que tengo que hacer, escribo otro igual, es sumar el 2 con el 14. Pues escribo, señalo sobre la celda, más, escribo el más, la otra celda y un igual. Entonces ahora aquí, cuando sale este cuadrado que me cambia el cursor, lo alargo y yo sé que me han contestado 26 personas. Vale, mientras hacéis esto, podéis poner casillas. Os recomiendo que vayáis poniendo lo que son las tablas para verlo bien y que lo alarguéis. ¿Por qué? Porque así estáis preparando la hoja de cálculo para añadir lo que sea y se actualizará solita. Otra cosa importante es reducir las columnas. Como habéis visto, ¿vale? Lo volveré a hacer. Me marco la columna, la letra, me pongo en el lateral y cuando me sale esto, doble clic. Entonces ya tengo la columna adaptada. En el segundo caso, en la siguiente columna, era HI. ¿Qué era HI? Escribimos el igual. HI era dividir el 2, en este caso el 2, la frecuencia absoluta, dividido, la línea de división, entre el número total de datos. Veamos, el número total de datos, ¿vale?, suele ser este último. Entonces, como siempre es la misma casilla, lo que tenemos que hacer es fijarla. Para fijar una casilla, yo lo que voy a hacer ahora aquí, voy a salir de la fórmula y voy a alargar esto porque cuando realmente lo que estoy haciendo es alargar la fórmula, ¿vale? Voy a ponerle un color para distinguir y esta casilla, si os fijáis, es la de 14, ¿vale? Entonces yo sé que aquí tengo que poner un igual, la frecuencia absoluta, dividido, y la columna de la casilla de 14 la tengo que escribir con el signo de dólar para que siempre se mantenga fija esa columna. Escribimos dólar, la letra, dólar y la fila, ¿vale? Entonces me sale ya toda la información. Lo escribo hasta aquí. ¿Qué ocurre? Que me salen muchísimos datos. Entonces aquí yo puedo reducir los decimales y los reduzco a 2 o 3, los que vosotros queráis. Vuelvo a coger la columna y la sitúo más o menos en el ángulo que necesita. Tanto por ciento. ¿Cómo se hacía el tanto por ciento? El tanto por ciento, igual, cogíamos esta columna y la multiplicábamos, el signo de multiplicación es el asterisco, por 100. Muy bien, y entonces copiamos la columna. ¿Qué ocurre? Que sigue habiendo muchos decimales, entonces vamos reduciendo. Y lo podéis reducir a 1 o a ninguno, como vosotros queráis. En este caso, casi mejor que ninguno, ¿vale? Y luego el ángulo. ¿Cómo hacíamos el ángulo? Tal y como tenéis en los apuntes, el ángulo es la HI por 360. Muy bien, entonces escribimos y alargamos.
Lo mismo, reducimos, y os recomiendo, no tiene mucho sentido poner decimales, y reducimos columna. Vale. ¿Qué ocurriría si yo aquí cambio este número? Vamos a poner que en lugar de un 2, un 3. Entonces los datos se actualizan ellos solitos. No es necesario que hagáis otra hoja de cálculo, sino que ya lo tenéis. Incluso si aquí añadimos otro país, yo qué sé, Ecuador, y hay 5 personas, también se me actualiza. Lo único que tengo que hacer es añadir, alargar esa columna con los datos, pero los datos ya me salen las operaciones. No tengo nada que hacer. ¿De acuerdo? Vale, pues bien. Entonces, y si os fijáis, esto ya se ha actualizado lo que sale en la columna de 14. Vale. Después de aquí la media. ¿Pero qué ocurría la media con una variable cualitativa? Que no la puedo calcular. Lo que sí puedo calcular es la moda, la mediana, que esto lo tenéis que añadir, tal cual lo vimos en clase. También podemos calcular el rango y también ya no podemos calcular nada más, no hay más medidas de dispersión. Entonces estas dos columnas las podemos eliminar y ahora sí que podemos hacer los gráficos. Vale, gráficos, cojo los países y a esta casilla de aquí, que ya es un gráfico, le doy a insertar. Muy bien, entonces me aparece este por defecto. Si yo quiero este, no hay ningún problema. Si no lo quiero, pues lo cambio. Es decir, en este caso sí que es una buena opción esta gráfica. La vamos a colocar aquí, ¿vale? Nos movemos un poquito. ¿Y aquí qué podéis hacer? Pues aquí ya tenéis los países y aquí lo que podemos hacer es cambiar el color. ¿Cómo? Pues aquí en el formato de relleno vosotros podéis cambiarle el color, ¿vale? Y incluso a la línea, a la opacidad, que puede ser un poquito transparente. Vosotros lo podéis poner como queráis. Vale, yo os pido dos gráficos, que son este y este, este y el diagrama de sectores. Entonces, para el diagrama de sectores, veis que sale lo mismo. Vengo aquí, voy eligiendo para abajo y elegís el que queráis. Si queréis efecto 3D o si no queréis efecto 3D. Y luego le podéis dar que el tamaño sea mayor o menor. Incluso le podéis cambiar los colores. Es decir, no queréis este color, marcáis doble clic y aquí le podéis decir, yo qué sé, rosa, ¿vale? Distancia del centro, incluso lo podéis separar por trozos y podéis luego podéis poner títulos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que tenéis que hacer de cada una de las preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien.